Bueno, mi nombre es Franco Caminos y Mi nombre es Roberto Javier Fuente. estamos haciendo este video para la materia Pedagogía del profesorado de instituto. Estamos en lo que sería la instancia evaluativa número 3. Teníamos que realizar un análisis entre una entrevista realizada a mi abuelo de 89 años, responder las mismas preguntas nosotros y relacionarlas con los textos que venimos trabajando durante la clase. Bueno, yo tengo 24 años. Yo tengo 18. Y bueno, mi abuelo Juan Pujarelli tiene 89 años. Lo que teníamos que relacionar es, bueno, acerca de la escuela. Y la primera pregunta que nos tocó responder es el año en finalización de los estudios medios. Mi abuelo lo finalizó en 1950, terminó la primaria, no la terminó en realidad, dejó de ir porque circunstancias de la vida dejó por aburrimiento, no le gustaba y no decidió no seguir. Yo terminé la primaria en 2011 y el secundario lo terminé en 2017. Yo el secundario lo terminé en 2022 y empecé este año los estudios superiores. Bueno, la segunda pregunta. Gestión de la escuela. Mi abuelo asistió a una escuela pública en La Pampa que era pura y exclusivamente para varones. En el caso mío, yo la escuela la finalicé la primaria en gestión privada hasta tercer año del secundario y después finalicé los estudios en escuela pública. Yo la educación primaria la finalicé en escuela pública y los estudios secundarios también en escuela pública. La jornada escolar de mi abuelo era por la mañana, debido a que en la tarde él debía ir a ayudar a sus padres al trabajo. Él trabajaba en el campo, entonces muchas veces se iba del colegio al trabajar. Yo cursé tanto por la mañana y por la tarde. Yo cursé por los estudios primarios y secundarios por la tarde. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál cree que son los propósitos de la escuela? Bueno, mi abuelo respondió que lo que él creía en ese entonces, lo que se acuerda, es que el deber de la escuela era enseñar a leer y a escribir. Y que bueno, que él también gracias a la escuela muchas veces desayunaba o tenía la posibilidad de un almuerzo, debido a que de chico no contaba con esos recursos para poder ir desayunado al colegio. Eso lo relaciono yo con lo que se habló en la clase del Estado benefactor, ¿sí? Que bueno, que la gestión pública para que la escuela sea para todos estaba iniciando. Y bueno, y también la posibilidad de que los niños tengan la posibilidad de poder, ¿cómo se dice? Acceder a la educación, a un plato de comida. Y bueno, mi abuelo dice que también le daban guardapolvo para que pueda asistir a clases. Para mí el propósito de la escuela es en parte enseñarnos, culturizarnos un poco, enseñarnos a convivir en sociedad también, porque de chicos se nos
dejamos de ser el centro de atención de la familia, estar con otros chicos que también necesitan la misma atención que nosotros. Entonces eso nos ayuda a que estemos, bueno, primero que como ser social nos ayuda, y como propósito final de la escuela nos enseña a ser sociables también. Para mí el propósito de la escuela es que nos enseñe lo básico, como a escribir, a leer, a socializar, a encajar en la sociedad, digamos. Y bueno, yo creo que eso sería lo primario, y lo secundario sería las matemáticas, aprender a sumar, a dividir, eh, cosas básicas que te pueden servir para la vida. Otra cosa que también, bueno, que tiene que ver con los textos que venimos trabajando y tenemos que relacionar es con la Revolución Francesa, que los obreros, la clase obrera pudiera acceder a la educación, y lo que también hacen sobre todo en las escuelas, más que nada privadas, es cumplir un uniforme, un horario. También eso se relaciona, digamos, con eso de la Revolución Francesa, la Revolución Obrera, que se enseñaba a los chicos a trabajar, no a realizar el trabajo, sino a cumplir un horario y un uniforme, que de grande eso se hace, digamos, para entrar a una fábrica entran en un horario, tienen que ir con el casco, los anteojos, los zapatos, y todo lo demás que hace el uniforme y la seguridad del trabajador, y salir a determinado horario, que si lo vemos de esa forma, la escuela te hace entrar a 7 de la mañana, salís a las 12, y tenés que llevar el uniforme, la remera, el pantalón, que te lo exige el colegio. Que sigue la otra pregunta. ¿Qué saberes, temas, contenidos? No, la otra. Para. ¿Se clasificaba a los estudiantes según sus calificaciones? Bueno, según mi abuelo, él, bueno, como dijimos antes, él asistió a una escuela solo para varones. Entonces ya creemos, con Robert y mi abuelo, que sí se clasificaba a los alumnos, y bueno, y el que vivió en ese entonces dice que también se los clasificaba de acuerdo al poder adquisitivo que ellos tenían. Que bueno, que eran los que más poder adquisitivo tenían, se les tenía más paciencia, por así decirlo, a la hora de tener que enseñarles. Cómo lo relacionamos nosotros es que justo, bueno, en esa época en la que mi abuelo cursaba, estaba surgiendo el peronismo acá en Argentina, que fue lo que elevó también la calidad de la escuela pública. Esa escuela pública que, bueno, después de los golpes de Estado, en 1990 empezó a perder cierta capacidad para poder desarrollar mejor los contenidos que enseñaban. Bueno, en 1990 se empezó a ver como una diferencia en el nivel de educación de escuela pública y privada, porque la distribución de recursos del gobierno dejó de ser la misma, porque para la escuela pública empezó a haber menos y más para la escuela privada. Entonces, bueno, nosotros creemos de que sí se sigue clasificando a los alumnos, no tanto como en ese entonces, pero sí se los clasifica. En esta época que estamos, sí se ve un Estado más presente, más equitativo a la hora de repartir recursos, no hacia la educación, pero sí hacia la sociedad. Lo que hace que, bueno,
que se tenga acceso a los recursos, pero que no, no se los utilice bien para poder tener el acceso a una educación de calidad. Bueno, ¿tuviste compañeros que dejaron la escuela? ¿Podrías recordar las razones? Bueno, yo sí, cuando fui a la escuela de gestión pública, tuve un compañero que por malas decisiones en periodo vacacional tuvo que dejar la escuela, digamos. Pero bueno, mi abuelo en su respuesta dijo que sí, y que la mayoría de las veces de los que dejaron la escuela era porque debían hacerse cargo de la familia, tenían que salir a trabajar. Bueno, en mi caso, yo tuve un amigo que dejó la escuela que a mediados de 2014, 2015, dejó la secundaria, empezó la secundaria, hizo este segundo año y la dejó. Dejó de estudiar porque empezó a trabajar para ayudar a la familia con el padre, y bueno, y algo que parece que no cambió mucho de la época de tu abuelo y hoy en día. Sí, no, bueno, pasa que de la época de mi abuelo y ahora sigue siendo, bueno, el mismo sistema, un sistema que no ayuda a nivelar, según yo, no ayuda a nivelar en conocimiento, en formas de vida, más que nada, porque sigue siendo un sistema que viene repitiendo errores. Sí, las pedagogías que se utilizan son pedagogías que vienen fallando, ¿no? Y que se plantean una nueva forma de enseñar y sigue fallando en lo mismo que se venía a corregir. Entonces el tema no pasa ya por de que la escuela sirva o no, sino yo creo que el sistema que se está utilizando y que se utilizó no viene a ayudar al caso del que no tiene, digamos, porque sigue siendo la escuela, por más que haya sido un derecho, el acceder a la escuela es como un premio para el que tiene, puede acceder y finalizarla, y el que no tiene recursos está destinado a cursar hasta donde pueda, hasta donde le salga. Eso también tiene que ver con lo que dijo Robert de la década de 1990, ¿sí? Que la escuela ya pasa a ser más a corazón de los profes, la escuela pública, falta de recursos y también de que la clase que accede a la escuela pública es clase media baja y tiene la necesidad de que los chicos dejen de asistir a clase y empiecen a trabajar. ¿Cómo fue tu experiencia en términos generales en tu paso por la escuela? Bueno, yo creo que mi experiencia fue buena, aceptable. O sea, para mí yo era un alumno más en la escuela privada, digamos, no sobresalía del montón, no era ni siquiera estaba de ponerle entre los 5 mejores promedios del curso. Y bueno, después cuando me pasé a la escuela pública, llegué a ser primera escolta de la bandera nacional.
Eso también, bueno, habla de lo que venimos diciendo, la diferencia entre la escuela pública y la privada. Que si bien el Estado garantiza la educación, la calidad no es la misma. Porque, bueno, según mi experiencia, yo nunca fui muy estudioso y sin estudiar tanto, sin esfuerzo, solamente por ir a clase, yo llegué a ser, digamos, primera escolta de la bandera nacional. Y en la escuela privada sí tenía que esforzarme y no, no, no estaba ni siquiera entre, así bueno, eran de los mejores promedios del curso ni nada, estaba todo lo contrario. Bueno, mi experiencia en la escuela pública, la verdad que fue buena con mis compañeros, con eh, las notas en primaria, en secundaria. En secundaria me fue un poco mal los primeros años porque me costó un poco la adaptación, pero después la supe llevar y la verdad que me fue bien aprobando las materias. Y igual con los compañeros me llevaba bien, nunca recibí ningún tipo de bullying. Y bueno, y siempre hubo un buen ambiente en las dos escuelas públicas que fui. Bueno, con el tema del bullying, yo creo que no, no, no estuvo presente en la escuela, en ninguna de las dos que asistí, pero sí, digamos, el chiste permanente en la escuela privada era como que siempre teníamos que demostrar que teníamos, ¿no? Que no siempre ponerle ir cada tanto con zapatillas nuevas o algo nuevo para demostrar de que no, que sí teníamos recursos. Pero era como esa competencia de a ver quién era el que más tenía en la escuela privada. Y ya en la escuela pública no pasaba, las bromas eran más del momento, no algo que teníamos o no. Bueno, ¿qué aspectos te hubiera gustado cambiar de la escuela? Bueno, mi abuelo dice de que le hubiera gustado tener los elementos que se tienen ahora para acceder a la información y mayor contención de los docentes. A mí, que me hubiera gustado cambiar, nada, o sea, de lo que yo viví, nada, no cambiaría nada. Siempre creo que tuve buenos docentes que me han enseñado lo bueno y lo malo, por algo elegí esta carrera, ¿no? Elegí enseñar. O sea, creo que los docentes con los que me he formado han hecho un buen trabajo, digamos, porque me han inspirado a querer enseñar. Obviamente no todo fue bueno, pero en su mayoría han sido grandes docentes. Nada que cambiar. Bueno, yo la verdad que concuerdo con mi compañero Franco. Nunca no cambiaría nada de lo que vi en la escuela. Algún aspecto puede ser, pero no me iría a acordar. Pero lo dejaría así porque me fue bastante bien. Y bueno, y elegí la carrera de educación física para enseñar, bueno, por la proyección que tuve de mis profes. Sí, bueno, más que nada el tema de elegir enseñar la actividad física tiene que ver también de la diferencia que se hacía y entre varones y mujeres, porque lo que tanto a Robert como a mí nos interesa la actividad física, porque
de chico es lo que se nos enseñó, digamos, a jugar al fútbol, jugar al básquet, a hacer deporte. Y, y al tener, digamos, la posibilidad al no tener, mejor dicho, la posibilidad de poder practicarlo profesionalmente, nos volcamos a esta carrera. Pero yo creo que si no se me hubiera inculcado tanto el deporte de chico, no estaría estudiando ahora educación física, estaría estudiando para ser profe de historia, sí, porque tuve buenos profes. Sí, lo que a mí me gusta es el enseñar, ¿no? La influencia de los profes fue fundamental. Bueno, ahora vamos con la pregunta. En la institución, ¿hacían diferencia entre hombres y mujeres? Referidas a las actividades de educación física, calificaciones, evaluaciones, conductas. Bueno, en mi experiencia sí, al momento de la clase de educación física, los hombres hacían fútbol y las chicas hacían vóley u otra actividad, o jugaban a los quemados o algo parecido. Y bueno, y así fue casi toda la primaria y la secundaria, aunque en la secundaria el último año los hombres tenían clase en diferentes horarios que las mujeres. Los hombres tenían a la mañana y las mujeres tenían a la tarde. No sé bien por qué era esto, pero me parece raro que en esta época sea ese tipo de diferencia de horario. Bueno, en cuanto a calificaciones, yo no sé si lo pude notar alguna vez, pero sí, no creo que algún profesor haya hecho diferencia. Capaz que sí, pero no me di cuenta, capaz, como por ejemplo ponerle más nota porque es mujer, pero no creo. Eh, bueno, en conductas, sí, las mujeres tenían que ser como más bonitas, así, portarse bien. Si eras mujer y jugabas con los chicos, eras media raro por ahí, pero bueno, me retrae. Bueno, en cuanto a calificaciones no se hacía mucha diferencia. Y en cuanto a la conducta, yo diría que por ahí si un hombre se portaba mal y una mujer sí, por ahí la mujer era como más castigada que el hombre, porque no era normal que una mujer se porte mal. Y bueno, en ese aspecto creo que sí se hacía diferencia. Bueno, yo de mi parte creo de que, bueno, sí se hizo diferencia hasta hace muy poquito. Cuando yo me egresé cursando junto con las chicas en educación física, pero fue el último año. Pero como dijo Robert anteriormente, sí se hacía diferencia entre que bueno, los chicos hacíamos handball, vóley y fútbol en las horas de educación física y las chicas corrían, hacían vóley y quemados, más que nada. Creo que sí se hacía diferencia. Bueno, en la época de mi abuelo él asistió a un colegio de varones únicamente. Está más que claro que sí se hacía diferencia antes y ahora también. Ahora no tanto, pero en tema conducta y lo demás, creo de que se hace diferencia no en la escuela sino en las casas. Yo no sabría bien si se hace diferencia hoy en día porque vos y yo hace mucho no pisamos una escuela, por lo menos en mi caso, no sé vos. Con las prácticas docentes, sí. Bueno, con las prácticas docentes, pero yo hoy en día no. Hasta hace el último año sí se hacía diferencia. Sí, por eso cuando yo me egresé ya se estaba empezando a limar el tema de la diferencia en educación física, pero sí se hacía diferencia. Ahora no tanto, yo creo que la diferencia se hace en la casa, la exigencia
de que es normal ponerle que los varones tengan más baja conducta, más baja nota que las mujeres. Una mujer que tiene baja nota preocupa demasiado a los docentes más que un varón, porque el varón es falta de atención y el tema de la mujer que tiene baja nota es motivo de preocuparse, no sé por qué, pero es algo cultural que viene impuesto hace años. Bueno, así terminamos la entrevista a tu abuelo, Y el análisis con la cátedra de pedagogía. el de G2.